dar yo mismo, con lo cual me presento, ya me conocéis, soy Eduardo Miñambres, el coordinador de trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla y soy médico intensivista que sigo trabajando en la unidad de intensivos a medio tiempo, como intensivista y como coordinador de trasplantes. Empezamos. En principio, dispositivos de donación extracorpórea ECMO como mejora en los resultados de la donación en asistolia. Pongo el puntero. Muy bien. Bueno, realmente ya se ha hablado estos días de la importancia del impacto que tiene la donación en asistolia en nuestro país y en el mundo. Realmente en esta charla nos vamos a dedicar a la donación en asistolia tipo 3, porque la donación en asistolia tipo 2 en el fondo no hay alternativa. Es decir, en la preservación abdominal tienes que ser con ECMO sí o sí, porque todos los resultados que hemos tenido de preservación abdominal con técnicas diferentes al uso de la membranas de oxigenación extracorpórea han sido desastrosos. Con lo cual no hay alternativa en la donación tipo 2 para algo que no sea la ECMO. Yo esta charla la voy a basar fundamentalmente en la utilización de la ECMO en el paciente tipo 3, en la donación controlada. En la donación controlada, para hacer un pequeño repaso, decir que hay una primera fase en la que el mundo del trasplante no pinta nada. Es el momento en el que se hace la decisión de la limitación de terapia de soporte vital. Eso lo deciden los médicos de la unidad en la que está el paciente. Ellos informan a la familia, acuerdan con la familia limitar la terapia de soporte vital y en caso de que la familia lo entienda, lo comprenda, lo acepte y le parezca razonable, es cuando se plantea la posterior posibilidad de donación una vez fallezca este paciente. Ahí ya es cuando la coordinación plantea la posibilidad de donación de órganos, solicita un permiso específico si hay medidas premortem, como la heparinización o la colocación de cánulas femorales, valoramos los órganos y posteriormente se procede a hacer la realización de retirada de técnicas de soporte vital. Bien, hasta ahora fundamentalmente, hasta la aparición de los dispositivos ECMO, la técnica fundamental de recuperación de órganos abdominales era la técnica rápida, la técnica de recuperación súper rápida, en la que hace el mundo anglosajón, en la que hay muchísima bibliografía al respecto. Realmente lo que se hace es, se puede heparinizar o no al paciente antes de la limitación, pero se produce la limitación de terapia de soporte vital, el paciente se va hipotensando, se para, 5 minutos de observación, que es lo habitual en casi todos los países, y a partir de los 5 minutos se confirma la muerte del paciente. Ya es un cadáver. Aquí lo que se hace es una laparotomía rápida. El cirujano lo antes posible accede a la aorta abdominal, perfunde líquidos en frío, los evacúa por la parte venosa y lo que estamos haciendo pues a los 4 minutos después del fallecimiento es perfundir en frío órganos. Órganos que están isquémicos. Después de la hipotensión y de la parada, ese hígado, ese riñón y ese páncreas están isquémicos. Se preservan en frío isquémicos y se trasplantan isquémicos. Y es una técnica que da buenos resultados. Lo cierto es que si este es el modelo que tenemos, una vez estubado, lo que hace el cirujano, es una hipotermia abdominal rápida y todo depende de la velocidad del cirujano. Lo que va a cambiar el pronóstico aquí es este tiempo de parada. Hay 5 minutos estables y lo que tarda el cirujano en abrir. Realmente es una técnica muy sencilla, muy fácil, dependiente totalmente del cirujano. Pero lo cierto es que los resultados son mejorables. Casi todos los estudios de la última década, y pongo este metaanálisis, pero todos dicen lo mismo, vienen a decir que la técnica de extracción súper-rápida para el hígado ofrece peores resultados, significativamente peores resultados que el gold estándar, que es el hígado obtenido de donante en muerte encefálica. Claramente se ve que la tasa de colangiopatía isquémica se dispara respecto a la muerte encefálica. Claramente se ve que todas las complicaciones biliares se incrementan, se triplican en el donante en asistolia con técnica súper rápida frente al hígado de la muerte encefálica. Y lo más importante y lo peor de todo, que en todos los estudios con técnica súper rápida, la supervivencia del injerto y del paciente al año es significativamente peor que el donante control, que el donante en muerte encefálica, cuando se machean por tipo de donantes, por edad del donante y por características y comorbilidad del donante. Prácticamente todos los estudios dicen lo mismo. Lo cierto es que estas son las primeras 3 publicaciones que hay en la literatura sobre donación tipo 3 con dispositivos normotérmicos en el abdomen. La primera fue la de Michigan, publicada en Transplantation, la serie de Reino Unido y la serie que hicimos en Santander en 2017. Series muy pequeñas donde se obtienen resultados inicialmente prometedores. Lo cierto es que en esta serie, la de Balder está incluida en ONISCU, vimos que en el caso del riñón, en el caso del hígado, las tasas de fallo primario del injerto, en la primera curva, con una N muy pequeñita, eran inferiores al 10%, que realmente eran muy pocas, y que las tasas de colangiopatía isquémica entre las 3 series eran de menos del 3%, claramente muy inferiores
a la experiencia que había con la técnica súper-rápida. Y estamos hablando realmente de las primeras experiencias iniciales, donde se puede fallar por falta de experiencia. Este es ya un gran trabajo, el trabajo británico, la serie británica donde hablan de 43 trasplantes de hígado obtenidos con ECMO normotérmica frente a casi 200 trasplantes de hígado con técnica súper-rápida, y donde demuestran claramente que la supervivencia del injerto es claramente favorable cuando utilizamos los dispositivos de perfusión regional normotérmica, con una N que veis de 43 con ECMO y casi 200 con súper-rápida. Este estudio británico baja la colangiopatía isquémica de un 27% a un 0%, que es el drama que hay en el trasplante hepático de donante en asistol. Y la tasa de fallo primario del injerto, es decir, hígado nunca funcionante, que obliga a alarma cero y retrasplante o fallecimiento, baja de un 7 a un 0%. Y finalmente llega la gran serie española. La serie española se hizo una primera serie en Journal of Pathology en 2020 y posteriormente la que está actualmente aceptada en American Journal of Transplantation. Toda la serie española con más de 500 hígados con perfusión regional normotérmica frente a 258 hígados con técnica súper-rápida. Aquí podéis ver que claramente la tasa de complicaciones biliares baja de un 29% en la súper-rápida a un 12%. La tasa de retrasplante de un 12 a un 3%. La tasa de pérdida del injerto al año de un 34 a un 14%. Y el fallecimiento de un 26 a un 12%. Cifras muy importantes. Ns muy importantes y cifras que nos empiezan a plantear si viene a ser ético trasplantar el hígado con una técnica que te ofrece 14 puntos menos de supervivencia al año en cuanto al paciente y 20 puntos de supervivencia menos al año en cuanto a la pérdida del injerto hepático. Esta es la serie española. Esta es la diferencia a 5 años en la supervivencia del injerto hepático, del hígado. A 5 años. Veis claramente que son diferencias muy, muy significativas y con Ns ya muy importantes. Más de 500 hígados en normotermia y más de 250 hígados con técnica súper-rápida. En el riñón sucede lo mismo. Ayer comentamos la serie publicada en Kidney International, la serie británica del doctor Dominic Summers, que fue ponente del segundo día. La serie británica inicial de más de 3.000 trasplantes renales con súper-rápida, con una tasa de disfunción renal del injerto, es decir, necesidad de diálisis en el post-trasplante inmediato de casi un 50%. La serie de Eurotransplant, 2/3 de los pacientes requieren diálisis post-trasplante. En las 3 series iniciales, vuelvo a repetir que el Valder está incluido en un ISFU, teníamos una disfunción retrasada de entre el 27 al 40% y eran las experiencias claramente iniciales. Posteriormente, con la experiencia de los registros nacionales, esta es la serie española, publicada el año pasado, con 1.400 riñones, obtenidos con técnica súper-rápida frente a 865 riñones obtenidos con normotermia abdominal, con perfusión regional normotérmica. Se demuestra que claramente la disfunción retrasada del injerto, es decir, la necesidad de diálisis post-trasplante, se reduce a la mitad. Y la pérdida del injerto renal se reduce significativamente con la normotermia, con los dispositivos ECMO. Con lo cual ya no solamente el hígado mejoramos claramente la función del injerto hepático, sino que mejoramos claramente la supervivencia del injerto y las tasas de disfunción renal del injerto, es decir, menos estancia hospitalaria, menos gastos de diálisis, menos costes económicos. Con lo cual tenemos las dos técnicas, la técnica súper-rápida, la técnica normotérmica. Yo creo que no, creo que tenemos la normotermia y cuando no podemos la súper-rápida tendríamos la ECMO portátil que se está haciendo ya en muchas comunidades del país. En nuestro centro manejamos las ECMO desde hace bastante tiempo. En 2008 conocíamos las ECMOs para pacientes vivos, la teníamos disponible, pues fundamentalmente empezamos con el trasplante cardíaco y pulmonar, pero se utilizaron en pacientes vivos. En 2010 con la gripe A aprendimos mucho a manejarlas. En 2012 empezamos con el programa de donación no controlada. En 2014 con el programa de controlada y siempre desde el principio con normotermia abdominal. Hicimos el primer trasplante de páncreas de donante en asistolia, el primer trasplante combinado de hígado-riñón. Hicimos en 2015 nuestro primer trasplante pulmonar, no fue el primero del país, con NRP abdominal. Y ya en 2020 hicimos nuestro primer trasplante cardíaco y donaciones combinadas de corazón y pulmón, de donante en asistolia controlada, con ECMO, con tórax abdominal NRP, y la primera donación neonatal de corazón también en un donante controlado, en un donante en asistolia. Bien, ¿cómo es el procedimiento? Realmente parece claro que la ECMO abdominal, que los dispositivos ECMO, la perfusión regional abdominal, mejora claramente la supervivencia del injerto hepático y renal. ¿Cómo es el procedimiento? Pues tenemos al paciente canulado, canulación arterial, canulación venosa, jamás funciona la ECMO mientras el paciente está vivo,
y colocamos un balón intraaórtico. Bueno, la canulación la podemos hacer abierta, cerrada. Nosotros lo que hacemos es con técnica Seldinger y visualización directa del vaso. Aquí podéis ver que pinchamos, colocamos un pelo, poco a poco vamos poniendo el dilatador. Esta es la cánula venosa colocada. Utilizamos una cánula doble, de tal manera que el balón va siempre por esta cánula y evitamos canular la arteria contralateral. Aquí colocamos también pinchando la cánula arterial. La pueden ver ustedes, el pelo atravesando la cánula. Y tenemos colocada vena femoral, arteria femoral. El paciente, bajo sedación y analgesia, cuidado por el médico intensivista para que siga con medidas de confort. Y como digo, colocamos el balón intraaórtico a través de la cánula arterial, de tal manera que no tenemos que pinchar de forma contralateral. Es mucho más eficaz, mucho más limpio y menos costoso. Y vuelvo a repetir, el paciente está vivo, nuestro objetivo es que las medidas de confort se sigan manteniendo y todavía no hemos realizado la limitación de terapia de soporte vital. Comprobamos con escopia en quirófano y con placa de tórax en la UCI, pues que el balón está bien colocado, nunca se infla el balón, ¿de acuerdo? Y esto es lo que tenemos. Al paciente canulado, procedemos a la extubación del paciente, el paciente se va hipotensando, se para, 5 minutos de observación y ya tenemos un cadáver. En ese momento inflamos el balón, entramos en ECMO y tenemos el abdomen preservado en normotermia. Nuestro objetivo ahora, ¿qué es? 1, medir la isquemia caliente funcional. El periodo de tiempo que hablamos ayer, desde que la tensión arterial sistólica del paciente baja de 60 mililitros de mercurio hasta que la ECMO empieza a funcionar. Y sobre todo, tenemos que mantener un flujo estable de 2,4 litros en normotermia y valorar, pues eso, que el lactato se vaya disminuyendo, que las enzimas hepáticas no se disparen, eso indica que la perfusión abdominal es razonable. Hay que transfundir sangre en ocasiones, hay que administrar fluidos muy frecuentemente y mantenemos el dispositivo normotérmico entre 90 y 120 minutos. En resumen, tenemos esto. Hacemos las medidas premortem, canular y heparina, se hipotensa, se para, 5 minutos de observación y estamos durante 90 a 120 minutos en normotermia. De forma que este hígado, este riñón, este páncreas isquémico, en estos 120 minutos mejora un poco su carga energética, ¿de acuerdo? Aumenta un poquito su biodisponibilidad energética y cuando luego vamos a preservar en frío, se supone que está en mejores condiciones. Ya no explantamos un hígado isquémico, mantenemos en él un hígado isquémico y trasplantamos un hígado isquémico, sino que tenemos un hígado isquémico que mejoramos con la perfusión regional normotérmica, podemos evaluar su función y su daño isquémico en base a las transaminasas y el lactato, y 90 o 120 minutos después, minimizando el tiempo de isquemia fría, extraemos el hígado en condiciones mucho más cómodas. Pero lo cierto es que la ECMO, claramente, el dispositivo normotérmico es eficaz. ¿Para quién? Para el abdomen. Claro que sí, no beneficia nada al pulmón, pero queremos más, queremos combinarlo más y podemos aumentar la dificultad. Y la dificultad es que los pulmones tipo 3 es quizá el punto débil de nuestro programa de donación. Lo cierto es que los pulmones tipo 3 van de maravilla. Con técnica súper rápida, los australianos en 2012, que en donación en asistolia esto es una eternidad, ya demostraron que la supervivencia a 5 años de los pulmones obtenidos de asistolia tipo 3 era mejor que los de muerte encefálica, con técnica súper rápida. El registro internacional, el ISHLT, ya demostraba lo mismo, que no había diferencias, ninguna diferencia entre el trasplante de pulmón obtenido de donante en asistolia tipo 3 frente al gol estándar de muerte encefálica a los 5 años. Claramente era así. En España, en nuestro país, empieza a haber una tendencia clara a que los pulmones de asistolia, y ya estamos a 6 años, con una N de casi 200 trasplantes de pulmón en asistolia y casi 4.000 de muerte encefálica, con una mejor supervivencia a los 6 años, perdón, a los 5 años, del trasplantado de pulmón con donante tipo 3 que con el donante en muerte encefálica. Y esto ya es muy significativo, es decir, si yo me tuviera que trasplantar de pulmón, quiero que me pongan un pulmón tipo 3. Pero aquí sí que el pulmón se extrae con técnica súper rápida y combinar la extracción súper rápida con los dispositivos ECMO es más complicado. Fueron los grupos británicos los que por primera vez plantearon esta posibilidad con un caso cada uno, el grupo de Edimburgo y el grupo de Birmingham, publicaron un case report de cómo hacerlo. Nosotros publicamos en 2017 nuestra propuesta, la propuesta de Valdecilla, que planteábamos ya 6 casos de extracción pulmonar con dispositivo normotérmico. Y teníamos diferencia respecto a los británicos en que gracias a que tenemos la posibilidad de la canulación premortem, minimizábamos en 15 minutos el tiempo de isquemia caliente y gracias a eso nosotros no teníamos que inundar la cavidad torácica
con suero frío, de tal manera que el riesgo de enfriar el hígado se minimizaba. Era una alternativa porque la legislación es diferente. Esta serie del grupo de Padworth y Edimburgo ya comentaban que en 2017, hasta la fecha, solamente ellos y nosotros éramos el único grupo que había hecho trasplantes de pulmón obtenidos con técnica superrápida combinada con perfusión regional normotérmica. Y el procedimiento sería así. Estaríamos como en el donante tipo 3 convencional. Todo está canulado, todo está organizado, el paciente fallece, pasan los 5 minutos, entramos en ECMO abdominal, preservamos el abdomen. Y a partir de aquí sí que hay cambios. El cirujano hepático no entra. Quien entra a trabajar es el cirujano torácico, que realiza una tracotomía, reintubamos el cadáver y lo conectamos a ventilación mecánica y, sobre todo, el cirujano torácico, lo antes que pueda, canulará la arteria pulmonar y perfundirá a su través el Perfadex, la solución fría, de tal manera que lavará todo el torrente vascular bronquial, eliminándolo a través de la aurícula izquierda. Se puede empezar la extracción abdominal y ya está. Después de 15-20 minutos, donde el cirujano torácico habrá podido ver que el pulmón tiene buen aspecto, podrá hacer maniobras de reclutamiento, llegará el momento en que dirá, oye, bajo la cánula velosa por debajo de la aurícula derecha, clampo la cava y extraigo en bloque el corazón y pulmón, el bloque cardiotorácico, y sigo dejando un cadáver con un abdomen que tiene la NRP mantenida durante 40, 50, 60 minutos más. Este es un momento complicado. El clampaje de la vena cava es complicado porque tenemos normotermia, un poquito de hipotermia, pero lo que va a pasar es que cuando clampamos la cava podemos perder todo el flujo. Perdemos todo el flujo torácico y de la cabeza y el flujo de la ECMO puede minimizarse, puede descender. ¿Qué hacemos? Pasar suero antes de clampar. Esto parece complicado, y lo es un poquito más complicado, pero es seguro. Lo cierto es que hicimos nuestra primera experiencia en 2020, publicamos ya una serie importante con 19 donantes del País Vasco y de Cantabria, y vimos que de los 19 donantes de tipo 3, obteníamos 38 injertos de pulmón, de los cuales 37 se trasplantaron. No perdemos pulmones en este procedimiento. De los 19 donantes, 16 hígados se trasplantaron. Una rentabilidad muy, muy buena. Lo cierto es que era muy buena. Los comparamos con donantes en muerte encefálica de edad idéntica. Y vimos, además, que la supervivencia de los trasplantados hepáticos y trasplantados de pulmón frente a los controles que eran donantes en muerte encefálica, trasplantados de donantes en muerte encefálica macheados por edad, no había ninguna diferencia a los 3 años, ninguna. Es decir, es un método rentable en cuanto a órganos, no se pierden órganos, hígado y riñón en este caso, durante la extracción y ofrecen resultados de supervivencia idénticos a los de la muerte encefálica. Claramente es una técnica más compleja, pero que ofrece resultados muy prometedores. No daña el pulmón y dependemos del beneficio del abdomen. El grupo de Puerta de Hierro llegó a la misma conclusión. En una serie más pequeña de 14 casos de trasplante pulmonar con ECMO abdominal, frente a 14 trasplantes de pulmón con técnica superrápida, obtuvieron idénticos resultados. Está demostrado que la ECMO abdominal es beneficiosa para el abdomen, para los órganos abdominales. Y aquí también ellos dijeron lo mismo que nosotros. La ECMO abdominal no perjudica al trasplante de pulmón si se hace de forma adecuada. Esto no está aceptado todavía, pero estamos en la segunda revisión, en la primera revisión de nuestra serie mucho más larga en American Journal of Transplantation, con cerca de 68 procedimientos comparados con 243 en muerte encefálica, y les garantizo que los resultados de pulmón, de asistolia, con ECMO abdominal son espectaculares. Pero ya para terminar, queremos más. Y ya del pulmón pasamos al corazón con los dispositivos ECMO, y podemos ir a ello. Ayer el doctor Stephen Larch, último firmante de este paper y de muchos papers sobre trasplante cardíaco en asistolia, demostró los resultados de su serie, que son absolutamente espectaculares. En 2020 publicaron sus primeros 100 trasplantes cardíacos en asistolia, de donante en asistolia. 75 con técnica superrápida y los últimos 25 con perfusión regional normotérmica, toraco-abdominal. De ellos, la mayor parte de ellos utilizaban máquina ex situ y en 3 lo hicieron con preservación en frío. Estos eran sus resultados. Cuando comparaban asistolia frente a muerte encefálica, la supervivencia al año era idéntica. Y no había diferencias en morbilidades. Pero dentro de la asistolia, cuando comparaban la NRP, la ECMO toraco-abdominal, frente a la técnica superrápida, mejoraban de una supervivencia al año del trasplante cardíaco del 86 al 100%. Todos son buenos, pero no es igual. No es igual la superrápida que la técnica con ECMO toraco-abdominal, ni para el abdomen ni para el corazón. Y también veían que los trasplantes cardíacos con ECMO toraco-abdominal ofrecían menor día de ventilación mecánica, menor tasa de hemofiltración, menor estancia en UCI y menor estancia hospitalaria
que los trasplantados cardíacos con técnica de extracción súper rápida. Vuelvo a repetir, excelentes resultados en trasplante cardíaco en asistolia, tipo 3, sí, pero mejor con los dispositivos ECMO, con la ECMO toracoabdominal. Los belgas han hecho lo mismo, procedimiento de trasplante cardíaco con ECMO toracoabdominal, y en España lo mismo. En España a día de hoy, por lo que sabía hace una semana, llevábamos 19 trasplantes cardíacos en asistolia, todos con ECMO toracoabdominal y todos con perfusión ex situ con hielo. Ninguno creo que tengamos la máquina ex situ, ex vivo, siempre preservación en hielo. En nuestro caso hemos hecho ya 3 trasplantes cardíacos y aparte una donación extra. Esta fue la primera publicación de los 3 centros. El primer trasplante lo hizo Puerta de Hierro, el segundo y tercero Murcia y el tercero cuarto Valdecilla, todos ellos en 2020, y los resultados fueron muy buenos. El gran problema de la serie española es que todos son con trasplante local, con donante y receptor local, donante en el mismo centro, porque tenemos el miedo de la isquemia fría. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cómo hacemos el procedimiento de la ECMO toracoabdominal? Y ya son mis últimos 5 minutos de tiempo viviendo. Perdón. Pues tendríamos al paciente canulado, como lo pueden ver, para la preservación abdominal. Cuando el paciente fallece después de los 5 minutos de observación, preservamos el abdomen. Inflamos el balón y la ECMO empieza a funcionar. Tenemos el abdomen preservado. Es una posibilidad a 2,2 litros. Y a partir de ahí entra en funcionamiento el cirujano cardiovascular, que hace una toracotomía, reintubamos al cadáver, clampa los troncos supraórticos con pinza lo más rápido posible y en ese momento lo que hacemos es desinflamos el balón y entramos en ECMO toracoabdominal. No a 2 litros, sino a 4,5 litros. ¿De acuerdo? Ahora ya estamos preservando tórax y abdomen. Y en cuanto preservemos tórax y abdomen, el corazón a los pocos segundos va a empezar a latir. Y vaya si late. Late rapidísimo. Porque ahora estamos utilizando donantes muy buenos, donantes muy jóvenes. El corazón empieza a latir rápidamente. En ese momento empezamos con una eco transesofágica y empezamos a valorar la función cardíaca de ese cadáver. Y a partir de ahí tenemos que jugar. A medida que el corazón recupera capacidad cardíaca, recupera índice cardíaco, recupera gasto cardíaco, tenemos que bajar ese flujo de la ECMO. Si tenemos un gasto cardíaco de 1 litro, bajamos 1 litro la ECMO. Cuando se recupera ese corazón a 2, bajamos la ECMO 2 litros. Hasta el punto que nuestro objetivo sería parar la ECMO lo antes posible, que el corazón estuviera latiendo y perfundiendo el abdomen de forma normal. Es decir, corazón latirá y transformamos a un donante en asistolia en una muerte encefálica. Y damos a ese corazón un tiempo de hora y media para que lata tranquilamente y así pueda recuperarse del stunning miocárdico, del tiempo que ha estado en parada cardíaca. Ayer comentó el doctor Stephen Larch el tema ético. Nosotros tenemos que clampar los 3 troncos supraórticos, posteriormente los ligamos de forma individual y las zonas distales, para evitar que hubiera algo de teórico perfusión colateral por las colaterales torácicas, los drenajes distales de los 3 troncos se drenan con unas cánulas a la propia cánula venosa de la ECMO. De tal manera que si hay algo de perfusión cerebral hacia el cerebro por colaterales, que es mínimo, en nuestros procedimientos en torno a 30 centímetros por minuto, y tenemos un gasto de 5 litros, realmente eso cuando llega hacia arriba cae directamente hacia la cánula. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de resistencias, mientras que en el cerebro hay presión intracraneal. Esto es, pues evidentemente, lo que comentábamos, la propuesta británica y canadiense que nosotros decidimos, de acuerdo con la ONT, implementar para todos los equipos del país. Yo ya me quedan 3 diapositivas. Este es un paper dirigido por la doctora Beatriz Domínguez. Es la mejor revisión actual que hay sobre todo el procedimiento de donación cardíaca en asistolia, tipo 3. Realmente es un estudio colaborativo internacional donde se detalla perfectamente cómo se debe hacer el procedimiento, cómo se debe diagnosticar la muerte, cómo se deben manejar los dispositivos ECMO o los dispositivos ex situ, y es un paper pues realmente muy importante. Para terminar, 2 palabras. ¿La ECMO se puede aplicar a todo? A todo. Se puede aplicar a todo y es una técnica que nos está dando muchísimas posibilidades, también en donación neonatal y pediátrica. No hemos hecho donación neonatal en España ni donación pediátrica en asistolia. Y en asistolia con ECMO, muy poquitos casos. Estos son los donantes pediátricos que ha habido en España. Muy poquitos en asistolia. Muy poquitos. Lo cierto es que esta serie, que está pendiente de ser aceptada, está enviada a publicación. Es la serie nacional de todos los donantes pediátricos que ha habido en España, en cuya extracción se utilizarán dispositivos ECMO. De esta serie, 4 son de Valdecilla, 2 son de La Paz y el resto hay varios hospitales que tienen un único caso. Fíjense que con ECMO la rentabilidad es importantísima. De 13 donantes se trasplantan 11 hígados.
24 riñones, uno doble. Se trasplantan pulmones, corazones y páncreas. Lo cierto es que obtenemos en donantes pediátricos con ECMO una media de 3,8 órganos por donante, frente a la serie americana con Superrápida, que solo obtiene 2 órganos. Vuelvo a repetir, esto está enviado a publicar, actualmente no está todavía aceptado, ¿de acuerdo? Pero también en críos podemos utilizarlo. Y ya para terminar, hablar de que no es la ECMO, pero esta serie de dispositivos de circulación extracorpórea aplicados a los cadáveres, a la donación asistolia, nos está permitiendo ampliar muchísimas cosas y tenemos que dominarlas. Esto es una posibilidad que tenemos y que quiero compartir con ustedes, una donación neonatal. El procedimiento es que tiene que ser con canulación post-mortem y canulación central, porque es un donante de 3,4 kilos. Perdónenme que quite el puntero para... A la calle, por favor. Perdón que quiero quitar el puntero para poder pasar el... Ya han pasado los 5 minutos. Vean que el corazón está parado completamente. Un clampo recto. No. Clampamos los troncos. Troncos clampados, troncos clampados. Al final le hemos hecho por dentro el pericardio. Clampamos los troncos y vamos a hacer ahora una canulación post-mortem. 5 ceros, por favor. Sí, no te preocupes. Cosita en la aorta. Grabación. Vean que el corazón todavía está parado, sigue parado. Ha sido breve. Tijeras, cortas de miembro, ¿no? Vale. Vale, dejamos entonces ahora. Sí. Como es lógico. Y hoy nos ha servido Corazón para, ya estamos para esto. ¿Quién me lo iba a en decir? circulación extracorpórea post-mortem, canulación estamos ya central, sacando el el corazón timo, empieza a ya veis que latir, lo hablando pueden ver ustedes muy lentamente. La frecuencia cardíaca de un neonato es de casi 140 latidos por minuto. En la pantalla de la cámara que hiciste apartarle para... Claro, o sea, mi idea era antes de abrir el pericardio, pero como lo he abierto vertidamente, lo he llevado. Queda por ahí. Me diseco un poquito más la cava inferior, luego la aorta de la pulmonar y ya. Vean el corazón como late ya después de 20 minutos en extracorpóreo. Estos inventos son los que mejor funcionan, los que tienen un punto de improvisación, ¿verdad? Sí. Son los que luego te dan más alegrías, yo creo. Pero lo del latido instantáneo ya lo dejan, es que... Sí. En definitiva, ya para terminar, esto no es una ECMO, esto es una canulación post-mortem central, pero quiero decir que toda esta tecnología aplicada a los cadáveres, que la utilizamos en pacientes vivos y la aplicamos a los cadáveres, son técnicas que tenemos que saber. Esto hace posible que se produzca una donación neonatal cardíaca y que se pueda trasplantar un receptor neonatal cardíaco que de otra manera lo tendría muy complicado, porque un trasplante cardíaco de alguien tan pequeño es muy difícil. En muerte encefálica los neonatos no van a fallecer porque las fontanelas no se cierran. Con lo cual, claramente, es una técnica que los coordinadores tenemos que dominar. Ya para terminar, siempre pongo esta diapositiva, que es una diapositiva vergonzante. Esto, afortunadamente, no pasa en España, pero vean algo que ha sido así. El fallo en el manejo del donante hace que se pierdan entre un 10 y un 25% de los donantes. El manejo del donante es una de las áreas más negligentes en el campo del trasplante. Y es verdad, en aquellas épocas es verdad, es que hay mucho incompetente manejando el donante. Y lo cierto es que, evidentemente, en nuestro país y en muchos otros, los coordinadores tenemos formación importante para cuidar bien al donante. Y así tenemos que hacerlo. Claramente, este es un paper de American Journal, cuando un intensivista maneja al donante en muerte encefálica se obtienen más órganos. Es muy importante que los que nos dedicamos a cuidar a los donantes tengamos la misma capacitación y seamos tan expertos como nuestros equipos trasplantadores. Es muy importante el manejo del donante y es importante que en cursos como este aprendamos a utilizarlo adecuadamente. Este es un paper para decir que en 5 años está obsoleto. Esto es una revisión que hicimos hace 4 años, de 2018, que nos parecía que era estupenda, y hoy día, por favor, no la lean, es que ha quedado absolutamente obsoleta. Hemos avanzado tanto en 4 o 5 años que la bibliografía de 2017-2016 en campo de donación asistolia está obsoleta, porque la potencialidad de los dispositivos ECMO y los avances que ha habido en los últimos 2 o 3 años son absolutamente increíbles. Yo, para terminar, diría que la perfusión regional normotérmica con dispositivos ECMO es la mejor técnica disponible hoy día. Yo creo que la cirugía superrápida no tiene indicación salvo excepciones. Cualquier alternativa a la perfusión regional normotérmica ofrece peores resultados de supervivencia en los pacientes y mayores gastos económicos del sistema sanitario. La donación torácica en el tipo 3 tiene un amplio de mejora muy importante y es un reto para los coordinadores. Y hay que pensar en nuevas posibilidades como la extracorpórea toracoabdominal o otras posibilidades que la tecnología nos permite, porque esto es ciencia.
es ciencia y se puede hacer. Yo creo que la colaboración de trasplantadores coordinadores ofrece grandes resultados, como los estudios observacionales que hemos hecho en hígado, en riñón, que planteó la doctora Cole el primer día. Es decir, creo que es un avance importantísimo y claramente la ECMO es una revolución, pero es una revolución para el paciente vivo, es una revolución en las UCIs del país, en las UCIs del mundo y evidentemente es una revolución en la donación de órganos. Es nuestra obligación adaptarnos y dominar esta técnica. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención. En mi caso voy a hablar de lo que comentabas, del uso de máquinas de perfusión pulmonar ex situ o ex vivo, pues para el rescate de órganos, pues en este caso pulmones, ¿no? Hablaremos sobre la utilidad que tienen estas máquinas y no solamente en la clínica, sino también desde el punto de vista de la investigación, que ya veréis que es muy importante y bueno, tienen un papel fundamental. Hablaremos durante la charla, siguiendo este guión, comentaremos qué es una perfusión pulmonar ex vivo y los antecedentes que hay, cómo se ha desarrollado la técnica. Por supuesto, incidiremos sobre la aplicación, la aplicabilidad clínica de estas técnicas, ¿no?, de perfusión ex vivo. Comentaremos qué hay sobre investigación en trasplante de pulmón basada en el ex vivo y al final de la charla pues comentaremos los resultados que hemos tenido en nuestro centro, como decías tú, con los diferentes sistemas de perfusión y bueno, pues los casos que llevamos hechos hasta ahora. Para comenzar, pues, ¿qué es un sistema de perfusión pulmonar ex vivo, ¿no? Lo que vemos en la literatura muchas veces como EVLP, ¿no?, que es la traducción en inglés, ¿no?, ex vivo lung perfusion. Bueno, se trata de una serie de técnicas que es una plataforma que trata de poner a funcionar los pulmones ex situ, es decir, fuera del donante y antes de ponerlos en el receptor. Es una plataforma que ha de tener básicamente un ventilador para ventilar los pulmones y un circuito de circulación extracorpórea para perfundir el órgano. Y que además tiene que ser capaz de darnos un feedback en forma de datos de la función pulmonar, es decir, conseguimos poner a funcionar unos pulmones que hemos obtenido del donante antes de ponerlos en el receptor y obtener mucha información sobre la función de ese injerto. Este es un esquema muy básico sobre qué es una plataforma de perfusión ex vivo. Es unos pulmones conectados por un lado al ventilador y por otro a un circuito de circulación extracorpórea, como decía. En este esquema pues ya se ve un poquito más desarrollado en qué se basan estas plataformas. Ya veremos después que todos estos dispositivos que veis aquí interconectados se pueden, juntar en una plataforma que veremos fotos y vídeos, pero que pueden ser fácilmente transportables a diferentes sitios del hospital. Incluso hay un sistema que te permite ir a buscar pulmones con una plataforma ex vivo. Luego os enseñaré alguna foto. Y básicamente con estos sistemas lo que conseguimos es hacer una evaluación del pulmón fuera del donante y antes de ponerlo en el receptor en condiciones fisiológicas. Además se consigue hacer en normotermia, para eso tenemos un calentador en el circuito extracorpóreo. Utilizamos una solución hipertónica, ya veremos por qué ahora después. Y además somos capaces de aplicar una ventilación ultraprotectora sobre unos pulmones que queremos evaluar cómo es su función. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues para mejorar la relación de la ventilación-perfusión de ese órgano, para reclutar atelectasias que puede tener durante el proceso de donación y también un dato clave que es identificar daños irreversibles de ese parénquima. Es decir, las plataformas de perfusión pulmonar ex vivo nos sirven para evaluar pulmones que no sabemos muy bien si son válidos todavía, pero también para identificar aquellos que desde luego no lo son para trasplante. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues estas plataformas, como digo, ex vivo, nos devuelven información en forma de los parámetros funcionales que tiene ese pulmón: presión de la vía aérea, compliance, presión de la arteria pulmonar, resistencias vasculares periféricas, la temperatura, obviamente, a la que están esos órganos. Pero es que además hay sistemas que nos permiten hacer hasta radiografías de esos pulmones que estamos evaluando. En esa radiografía se ve si ese pulmón está acumulando agua, si tiene una infección, si tiene un infarto pulmonar, si hay algún área de consolidación que no se puede ver macroscópicamente. Nos da bastante información y además incluso se puede hacer una valoración endoscópica sobre qué es lo que pasa por dentro en ese órgano. Bueno, todo esto nos da idea de cómo es el pulmón, ¿no? Podemos hacer una evaluación dinámica del injerto pulmonar para determinar si ese órgano es válido y es idóneo para el trasplante.
Todo esto viene desarrollado por el profesor Stig Steen, a quien consideramos el padre de la perfusión pulmonar ex vivo, y este señor desarrolló esta solución que veis a la derecha, la solución hiperoncótica que comentábamos antes, que es la solución que puso su nombre de Steen. Es una solución que está basada en albúmina y el objeto de desarrollarla es que es uno de los objetivos de la perfusión pulmonar ex vivo, es que si tenemos agua en el intersticio del órgano y hacemos pasar por los vasos sanguíneos una solución hiperoncótica, por diferencia de presiones, ese agua que está en el intersticio atraviesa la membrana alveolo capilar y digamos que ese agua va al torrente sanguíneo, que es el circuito que se maneja con la circulación extracorpórea. Este señor, que como os digo es el padre de la circulación de la perfusión ex vivo, empezó a investigar sobre estos sistemas para intentar evaluar y recuperar aquellos injertos pulmonares que en principio no eran válidos para trasplante. Y paralelamente manejaba otra línea de investigación que se basaba en la donación en asistolia no controlada, que como sabéis es un tipo de donante pues muy complejo. Bueno, pues se dio la casualidad que ambas líneas de investigación coincidieron en el tiempo, y tuvo un caso, el primer caso publicado en el año 2001, en el que tenía un donante en asistolia no controlada y tuvo que hacer una valoración pulmonar ex vivo para asegurarse que ese pulmón era óptimo para trasplante. Y este es el primer caso, como os digo, publicado en el 2001, en el que se acredita que una máquina de preservación ex vivo funciona para valorar órganos. Este señor sigue con sus líneas de investigación y como perseguía el objetivo inicial de valorar pulmones que no eran válidos para trasplante de manera inicial, pues consigue publicar en el año 2007 el primer trasplante que se realiza con un donante que no era válido al principio, le hace una valoración ex vivo, un reacondicionamiento mediante este sistema de perfusión y se convierte en un donante válido para trasplante. Y este, como os digo, es el primer caso que se hace a nivel internacional. En los años sucesivos publica una serie de que me parece recordar que eran 8 o 9 casos, no es una serie muy amplia, pero desde luego establece las bases de lo que va a ser después la aplicación clínica de estas plataformas ex vivo. Son estos dos señores, el doctor Marcelo Zippel y el doctor Sabke Sabji, del grupo de trasplante pulmonar de Toronto, que como sabéis es uno de los más importantes, de los más activos en el mundo del trasplante pulmonar y de la perfusión pulmonar ex vivo, los que consiguen estandarizar la técnica, los que consiguen internacionalizarla y los que consiguen hacerla reproducible para todo el mundo interesado en estas plataformas. Aquí podéis ver un vídeo de lo que supone tener una plataforma pulmonar ex vivo y de cómo funciona, cómo pone a funcionar unos pulmones. A ver si funciona aquí. Como veis, los pulmones están conectados a un ventilador, que es el que va conectado a la tráquea, y a la derecha se ven unas cánulas llenas de sangre, que es el circuito de circulación extracorpórea que hace pasar la solución a través de los órganos. Todo esto lleva a una serie de sensores que nos dan información sobre cómo funcionan esos pulmones. Como veis ahí, pues, aunque el color no es digamos, el más bonito, la función de esos órganos en concreto se demostró adecuada. Pongo aquí dos publicaciones, probablemente dos de las más relevantes de este grupo de trasplante pulmonar, el grupo de Toronto, pero tienen infinitas, si queréis hacer una búsqueda. Estas dos son muy importantes porque, de nuevo, son las que consiguen estandarizar e internacionalizar la técnica, son las que consiguen de verdad hacer que todos los grupos de trasplante pulmonar queramos tener un sistema de perfusión pulmonar ex vivo, por lo que supone para nuestros programas. Así, adelantándome un poquito ya a la aplicabilidad clínica de estos sistemas de perfusión, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de perfusión ex vivo? ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues nos sirven, como decíamos, para evaluar y valorar la función de los injertos pulmonares que en principio consideramos dudosos o que llamamos subóptimos o que consideramos que no son válidos para el trasplante directo. ¿Y qué tipos de donantes son estos? ¿Qué tipos de pulmones son los que consideramos dudosos? Bueno, pues aquellos donantes en los que no tenemos tanta información como nos gustaría, como es el caso de la asistolia no controlada. La asistolia no controlada, como sabéis, son donantes que se paran, tienen una parada cardiorrespiratoria en la calle, llegan al hospital, no se pueden reanimar y en ese proceso se entiende que pueden ser donantes.
No sabemos nada de cómo funcionaban esos pulmones antes, no sabemos casi nada de cuáles son incluso los antecedentes de ese donante, con lo cual es un escenario bastante adecuado para hacer una valoración extra mediante una plataforma ex vivo. Pero no solamente en eso, sino también en los donantes en asistolia controlada que provienen de procedimientos de eutanasia. Aún no hemos tenido, creo, en España ningún caso con una eutanasia sin datos de función pulmonar, pero se puede dar la circunstancia que un paciente quiera someterse a una eutanasia y no tengamos de la función pulmonar más que la saturación periférica de oxígeno. En esos casos, en lo que la única información que tienes es la valoración macroscópica del donante, de los pulmones, pues tengamos que hacer una valoración funcional en una plataforma ex vivo. Además, se puede utilizar en aquellos donantes en asistolia con un proceso de muerte inestable. Es precisamente lo que comentaba el doctor Miñambres hace poco, en aquellos donantes con preservación normotérmica toracoabdominal, en la que bueno, el corazón haya tardado un poco más en recuperar el latido y el gasto cardíaco y el pulmón haya podido sufrir. Pues este es un caso perfecto para la valoración ex vivo. Pero también en pulmones de muerte encefálica normales que tienen edema a la radiografía de tórax o edema macroscópico, que tengan atelectasias que no somos capaces de resolver o incluso una PAFI que no cuadra mucho, que es por debajo de 300, pero todo lo demás del donante es aceptable. Y bueno, también durante el proceso de la extracción pulmonar, el cirujano que hace esa extracción, pues puede ser que no le haya gustado cómo se hayan perfundido esos pulmones y quiera una valoración adicional mediante el ex vivo. Y no olvidemos que una vez que tenemos los pulmones dentro de esa plataforma ex vivo, se pueden ajustar los parámetros de ventilación y de perfusión para reacondicionar estos órganos en condiciones fisiológicas, de manera que tenemos unos pulmones subóptimos, dudosos o con poca información y los reacondicionamos y los convertimos en pulmones que son perfectamente aptos para el uso clínico. No me gustaría olvidarme de incluir en los objetivos de la perfusión pulmonar ex vivo la investigación translacional que se está consiguiendo hacer con este tipo de plataformas. A día de hoy, todos los grupos más o menos de gran volumen, con más de 50 trasplantes por año, dependiendo del año, pero que son potentes en trasplante pulmonar, deben contar con una plataforma ex vivo, aunque solo sea como plataforma de investigación. Ya veremos hacia el final de la charla por qué es tan importante. Como digo, es muy importante porque se consigue, de hecho se ha conseguido una relación prácticamente ideal entre el ex vivo y el trasplante de pulmón, porque casi toda la investigación que se realiza en ex vivo es muy rápidamente aplicable a la clínica. Y como decía, al final de la charla comentaremos algún caso en concreto. Por poner un poquito en contexto de qué nos sirven las plataformas ex vivo, pues quiero centrar algunos datos del sistema español, ¿no? De nuestro país. Como veis aquí en la gráfica de la izquierda, en la línea negra, se ven el número de pacientes que hay en lista de espera para un trasplante de pulmón. Y la línea verde, que va como por ahí a mitad de la tabla, es el número de trasplantes pulmonares que somos capaces de realizar cada año. Bueno, pues como se puede ver, existe un gap muy importante entre el número de pacientes que esperan un pulmón y el número de trasplantes que hacemos. No somos capaces de reconciliar esos números ningún año de la serie registrada en la ONT, es decir, estamos debiendo pulmones a los receptores que tenemos en lista de espera. Necesitamos aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante. Además, estos pacientes que están en lista de espera esperando un órgano no pueden esperar eternamente porque, como sabemos, más o menos entre el 7 y el 8% de los pacientes en lista de espera salen de la lista en algún momento de su estancia en ella. Más o menos 7-8% que salen de la lista porque fallecen o porque hay que excluirlos porque empeoran su condición física y terminan falleciendo. Es decir, hay un porcentaje de receptores que no terminan beneficiándose del trasplante. Es decir, la necesidad de órganos es verdaderamente acuciante. Y bueno, ¿de dónde pueden salir esos órganos? Hay múltiples estrategias para mejorar la disponibilidad de órganos, pero fijaos en estos datos. Las columnas azules son el número de órganos de donantes eficaces que se generan en España a lo largo de un año. Por poner un ejemplo, el año 2021, como veis, había casi 2.000 donantes eficaces. De ellos, aproximadamente, si esta línea negra, solamente se aprovecharon el 18-20% de los pulmones de todos esos donantes. Es decir, tenemos un gap,
un margen de mejora muy amplio. ¿Por qué no se aprovechan estos pulmones? Bueno, las razones son múltiples y eso el doctor Miñambres sabe muchísimo más que yo, pero básicamente es que los donantes en muerte encefálica se produce una tormenta de catecolaminas que hace que el órgano sufra, sobre todo el parénquima pulmonar es uno de los órganos que más sufren esta tormenta proinflamatoria tras la muerte encefálica. Además, a veces las recuperaciones en la UCI de pacientes que todavía son pacientes y no son donantes, pues no son fáciles. Se necesita una fluidoterapia agresiva, se necesitan tiempos de ventilación mecánica también pues, más prolongados de lo que un donante pulmonar requeriría para ser un donante ideal. Y existen una serie de circunstancias pues, que hacen que esos órganos no terminen de ofertarse, o que si se ofertan los consideramos donantes subóptimos. Bueno, pues la pregunta está en si de este porcentaje de pacientes o de donantes que no se ofertan o que se ofertan como subóptimos, si estos son realmente subóptimos. Y las plataformas de valoración ex vivo nos ofrecen la posibilidad de por lo menos un grupo de estos donantes que no se terminan ofertando los pulmones se puedan valorar. Así que, retomando uno de los objetivos de los sistemas ex vivo, estos donantes que consideramos en principio subóptimos o que se ofertan poco o incluso no se ofertan, se pueden reevaluar en condiciones de normotermia fisiológicas con la idea de mejorar también el aprovechamiento de los donantes disponibles que existen y que se generan en nuestro país. Estas son las plataformas que existen disponibles en el mercado a día de hoy para perfusión ex vivo. La primera plataforma que veis ahí como protocolo de Lund y de Toronto pertenece a una misma empresa que se acaba de fusionar acaban de comprar una de las filiales y es ex vivo, y la plataforma de la derecha, la que veis ahí con un nombre de OCS, pertenece a una empresa que se llama Transmedics. Básicamente, en cada una de las máquinas se puede hacer un protocolo de perfusión ex vivo diferente. Realmente la diferencia más relevante es que el protocolo de Toronto es un protocolo muy protector del pulmón, solamente se perfunden los órganos con el 40% del gasto cardíaco que le corresponde, y los otros dos protocolos son, digamos, un poquito más agresivos, en los que se aplica un gasto cardíaco, como veis en el protocolo del 1, incluso del 100%. La idea de uno y de otro es hacer perfusiones ex vivo más o menos largas. Con el protocolo de Toronto es más protector, con lo cual se puede prolongar la perfusión y la valoración más tiempo, 4 horas aproximadamente. Con los protocolos de Lund, que es esta máquina que veis aquí abajo, pues digamos que las valoraciones son más cortas, de 1 hora y media, 2 horas, y son un poquito menos protectoras. Y os quería contar que existen estos 3 tipos de plataforma con protocolos diferentes y que todas han demostrado que realmente tienen aplicación clínica. La empresa ex vivo, que como decía tiene compradas y desarrolla las 2 máquinas primeras, las del protocolo de Lund y el protocolo de Toronto, tiene publicados ya muchos papers, muchos artículos en los que la aplicación de estos sistemas ex vivo demuestran que pulmones que se consideran subóptimos en principio, pasándolos por estas máquinas de perfusión, se trasplantan con éxito y con buenos resultados en el corto y en el medio plazo. Hay incluso series que hablan ya de supervivencias similares a 5, 6 y 7 años que en pulmones que considerábamos óptimos. En la plataforma Toronto, que también pertenece, pues ¿qué os voy a contar? Hay un montón de ensayos clínicos ya que demuestran que esta plataforma es segura y ofrece mismos resultados en donantes óptimos que en donantes subóptimos, y además este grupo de Toronto ha publicado ya 2 series muy importantes que tienen mucho impacto y mucha relevancia en el trasplante pulmonar. Están valorando pulmones de donantes en asistolia no controladas con esta plataforma ex vivo, con unos resultados comparables a donantes en asistolia controlada y también en muerte encefálica, y además acaban de publicar muy recientemente valoraciones ex vivo de pacientes que dona sus órganos después de someterse a un procedimiento de eutanasia. Este artículo, como veis aquí, es de febrero, el de abajo a la derecha es de febrero de 2022. Y bueno, pues la empresa Transmedics, que tiene la plataforma OCS, que también es un método ex vivo, en este caso tiene una cosa diferencial y es que es un dispositivo portátil, te puedes llevar al hospital donante
la máquina y poner los pulmones inmediatamente en ella tras extraerlos del cuerpo del donante. También tiene múltiples publicaciones, estudios pilotos para su funcionamiento, comparación de donantes óptimos versus donantes subóptimos. Todas estas publicaciones con las diferentes plataformas es solamente para ilustrar que realmente tener una plataforma ex vivo se ha incorporado a la práctica clínica habitual. En el Hospital de Valdecilla y también tienen una, y en Puerta de Hierro manejamos una que también veremos los resultados a continuación. Lo que pasa es que me gustaría comentar primero qué impacto está teniendo las plataformas ex vivo en la investigación en trasplante pulmonar. Pues es un impacto realmente muy importante, porque durante el tiempo que el pulmón está perfundiéndose en la plataforma ex vivo, se pueden detectar problemas que puede tener ese pulmón, incluso se pueden aplicar tratamientos, de manera que pasa de ser una plataforma únicamente de valoración a una plataforma también de tratamiento. En este caso, si hacéis una búsqueda bibliográfica, se han probado en diferentes estudios terapias celulares con células madre mesenquimales para tratar de reducir el daño de isquemia a reperfusión, terapia génica, incorporando adenovirus a la solución de preservación para inserción de genes que expresen la interleuquina 10, que como sabéis es protectora para el pulmón. Se han probado terapias inhalatorias a través del ventilador, con todo tipo de gases, agentes trombolíticos para aquellos donantes que fallecen por un TEP agudo. Se les aplica uroquinasa y alteplasa como fibrinolítico para reducir el tamaño del TEP o eliminarlo completamente. Se han hecho tratamientos con factores de protección epitelial. Los más importantes a la fecha son los tratamientos que se hacen con surfactante, con transportadores de oxígenos para mejorar el intercambio gaseoso, con óxido nítrico e incluso con megadosis de antibióticos para tratar neumonías incipientes. Es decir, el ex vivo se ha convertido en una plataforma de tratamiento y de estudios para diferentes terapias inigualable. Os traigo un ejemplo en concreto. Este paper publicado por el grupo de Toronto en febrero de este mismo año, lo que hacen es aplicar en la plataforma ex vivo pulmones que tienen perfundidos con su sistema, una combinación de enzimas que es capaz de eliminar los antígenos de los pulmones que hacen que sean del grupo A, del subtipo A1, y los convierten durante hasta 4 horas en pulmones del grupo 0. Es decir, son capaces de reconvertir el grupo sanguíneo de los pulmones en esta plataforma ex vivo. Y no os quiero contar qué implicaciones puede tener esto en el trasplante de órganos, en concreto en el trasplante pulmonar. Es que pacientes que tenemos largo tiempo en lista de espera, que se ponen enfermos y no les llega el donante, podríamos aplicar esta combinación de enzimas en una plataforma ex vivo para convertir el pulmón, el órgano que estamos valorando, en un órgano que puede ser trasplantable a esa persona en concreto. Es decir, la aplicación de este estudio en principio puede ser directa en muy pocos años. Aquí tenéis algunos de los detalles de este estudio que podéis encontrar publicados. Se han testado y se han transformado en concreto 9 pulmones del grupo A en pulmones del grupo 0. Los han testado con plasma del grupo 0 y funcionan, y no hacen un rechazo hiperagudo, que lo que esperarías encontrar en una incompatibilidad de grupo. Y básicamente esto es para ilustrar el potencial que tienen las plataformas ex vivo, no solamente como plataforma de evaluación, sino de tratamiento. Y por último, comentar los resultados. En esta tabla podéis ver los estudios más importantes que existen publicados hasta la fecha con valoración y evaluación ex vivo en trasplante pulmonar. Existen muchísimos más, estos son probablemente los más relevantes. Como veis en la columna del medio tenemos plataformas, tenemos todas las plataformas testadas disponibles con resultados similares en cuanto a disfunción precoz del injerto, estancia en UCI, mortalidad 30 días, duración de ventilación mecánica, todo. Y son muchos de esos estudios aquellos que comparan los pulmones que vienen de donantes que consideramos subóptimos versus los donantes que consideramos estándar, ¿no? Y estos son nuestros resultados en nuestro centro. Nosotros hemos pasado, como decía también Eduardo, por todas las plataformas disponibles. Entre el año 2008 y 2011 pasamos por el protocolo de Toronto, que era una disposición, como hemos visto en los esquemas,
pues muy manual, había que conectar todo, digamos, había que hacerlo todo, pues eso, muy manual, conectando las cánulas nosotros mismos con la circulación, al circuito de circulación extracorpórea, al ventilador, todos los sensores, y era un sistema ciertamente complejo. Con este protocolo hicimos 11 valoraciones, 7 casos los aceptamos, y de esos 7, en 3 casos desarrollaron disfunción precoz del injerto grado 3. Es verdad que con este protocolo hicimos valoraciones de donantes que eran de más riesgo de desarrollar disfunción, como es la donación en asistolia no controlada. Como era un sistema un poco complejo y a raíz también de la salida al mercado de esta otra plataforma, que era pues mucho más compacta, mucho más fácilmente, el montaje era mucho más sencillo, y con motivo también de participar en los ensayos clínicos que puso en marcha la compañía, pues adquirimos esta plataforma. Participamos en estos 2 ensayos, hicimos 6 valoraciones ex vivo, de las cuales se consiguieron 3 implantes, el 50% de rentabilidad aproximadamente. Y desde el año 2017 pues nos hemos incorporado al protocolo que llamamos escandinavo de Lund, que usa esta máquina que veis aquí a la izquierda, es la misma que se usa en el Hospital de Vallecilla y también me parece que está disponible en Córdoba y en Valdebrón. Y digamos que nos reacondicionamos nosotros mismos también, porque tuvimos que rehacer el protocolo para adaptarnos a esta máquina y nos pusimos en marcha otra vez de nuevo. Los resultados, los criterios de inclusión que tenemos para incluir a pacientes, a donantes en estas plataformas ex vivo, pues son donantes que en principio sean menores de 70 años, porque hemos visto que los que son mayores de 70 tienen peores resultados en general. Y bueno, pues que tengan una PAFI por debajo de 300, lo que consideraríamos un donante subóptimo, con edema pulmonar macroscópico, que tengan atelectasias que no somos capaces de resolver. También estamos utilizando el ex vivo por motivos logísticos. A veces estamos haciendo un trasplante, nos ofrecen otro donante, ponemos los pulmones nuevos, los pulmones segundos, digamos, en el ex vivo, y hacemos el trasplante al del segundo receptor tras acabar el primero, habiendo puesto el siguiente donante en el ex vivo. También, como criterio del cirujano extractor, lo que comentábamos antes, si no se ha perfundido de manera adecuada, pues podemos valorar con el ex vivo estos pulmones y, como comentábamos al principio también, si tenemos falta de información del donante, con un donante en asistolia no controlada o con un donante que procede de una eutanasia en los que bueno, hay pocos datos de la función pulmonar. Estos son los criterios que tenemos nosotros en la actualidad. Básicamente se procede de la siguiente manera: vamos al hospital donante a valorar ese órgano, aceptamos una isquemia fría pre-ex vivo máxima de 6 horas, traemos los pulmones al hospital, los incorporamos a la plataforma ex vivo, donde los tenemos aproximadamente 2 horas, 3 horas como mucho. Con la experiencia estamos acortando esos tiempos y tenemos ahora, pues eso, perfusiones de 1 hora y media aproximadamente. Damos la validez en el sistema ex vivo porque todos los parámetros funcionales pues mejoran, como veremos a continuación, y toleramos una isquemia fría post ex vivo máxima de unas 5 horas y después se procede al trasplante. Los criterios de validez durante la valoración ex vivo pues son los que veis aquí, que la PAFI haya mejorado por encima de 400, con una mejoría también objetiva en los parámetros hemodinámicos y ventilatorios que nos da el propio sistema, y que la valoración macroscópica, como veis aquí estos pulmones son excelentes, pues que sea aceptable para ir adelante hacia el trasplante. Y los resultados que hemos tenido entre enero de 2018 y julio de 2021 pues son los que veis aquí. Se han hecho 24 valoraciones ex vivo, 21 por razones de la función pulmonar, por una gasometría pues por debajo de 300 de PAFI, con edema o con atelectasias, y 3 trasplantes se han hecho, 3 ex vivos se han hecho por razones logísticas. En este periodo de tiempo se han realizado 120 trasplantes pulmonares y, bueno, pues comparando los resultados que hemos tenido entre los que se hace una valoración ex vivo y los que no, que como veis han sido 16, pues son los siguientes. Cuando comparamos las características de los donantes, obviamente los que han ido a ex vivo son aquellos que tienen una radiografía alterada o una PAFI por debajo o peor que aquellos los que no se necesita valoración ex vivo, pero lo más importante viene aquí es que la
los resultados a corto y medio plazo de los pulmones que trasplantamos teóricamente como subóptimos son exactamente los mismos que aquellos que se trasplantan como pulmones completamente normales, tanto en tasas de disfunción precoz del injerto como ECMO intra y posoperatorio, días de ventilación mecánica, días de UCI de hospitalización y de mortalidad precoz a 30 días. Y en cuanto al aprovechamiento que hemos tenido de estas valoraciones ex vivo, pues como podéis ver aquí, en el año 2018 se han realizado 49 trasplantes pulmonares, de los que 5 provienen de una valoración ex vivo, es decir, en torno al 10-12% de los trasplantes que hemos hecho ha sido gracias a tener la plataforma ex vivo. En el año 2019, como veis aquí, pues un 12%, en el año 2020, que hicimos menos trasplantes por la pandemia, pues en torno al 15% de los trasplantes fueron tras una valoración ex vivo. Me gustaría puntualizar que tener una plataforma ex vivo no es únicamente beneficioso porque puedes valorar aquellos pulmones que no se consideran óptimos para trasplante directo. Es que por tener la plataforma ex vivo te avisan por pulmones que cuando vas allí a valorarlos son buenos porque lo que necesitaban es un reclutamiento a mano, o es porque necesitaban abrir el tórax, o porque necesitaban una buena broncoscopia de limpieza. Es decir, tener la plataforma ex vivo nos ha facilitado el acceso a algunos pulmones que en principio no parecían válidos y que durante el proceso de extracción se convierten en pulmones completamente válidos y no ha sido necesario hacer la valoración ex vivo. Es decir, es doblemente beneficioso. ¿Y cuál es el futuro de los sistemas ex vivo? Bueno, pues el futuro pasa, y es en lo que están invirtiendo las compañías actualmente, en poner en marcha centros logísticos de recuperación de órganos, de manera que los centros donantes manden a estos centros de recuperación pulmones para hacer una valoración ex vivo, y que una vez que sean válidos, desde estos centros recuperadores de órganos se manden a los centros trasplantadores. De hecho, hay un ensayo clínico en Norteamérica que ya está acogiendo esos pulmones, ya está poniendo en marcha estos centros logísticos, acoge los pulmones subóptimos, los reacondiciona mediante el sistema ex vivo y después los manda a los centros trasplantadores que tienen un receptor adecuado para ese donante. Además de toda la investigación que eso puede conllevar en estos centros de recuperación. Así que me gustaría concluir que bueno, los sistemas de perfusión ex vivo son presente y futuro del trasplante pulmonar, que se aumenta claramente el número de órganos disponibles y las razones son las que veis aquí. Se valoran órganos que no pueden valorarse de otra manera, como la donación en asistolia no controlada, los donantes que provienen de eutanasia. Se recuperan además injertos dudosos en los que surgen dudas durante la extracción por edema, por atelectasias, y además se recuperan pulmones para implante directo solamente por el mero hecho de tener disponible la plataforma. Cuando llegas al donante resulta que le pasaba cualquier cosa que se puede solucionar en la extracción y no es necesario hacer una valoración ex vivo. Y por supuesto, como venía comentando antes, es una plataforma de investigación infinita, es una plataforma de tratamiento que permite estudios rápidamente trasladables a la clínica. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y encantado de contestar a todas las preguntas que os puedan surgir.